Sí, gracias. Ok. Por favor, chicos, ingresen sus consultas, ¿no? Recuerden que hoy día vamos a ver frontend. Ok, chicos, primero vamos a crear el proyecto, ¿no? Y recuerden que para esto se utilizan las directivas de Angular Click, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es enviar la directiva para crear, ¿no? ¿Recuerdan cuál era la sentencia para crear un nuevo proyecto usando Angular? ¿Alguien recuerda? NG, New, new, ¿qué más? el nombre de tu proyecto. Exacto, entonces vamos a ponerle, ¿no? Vamos a ponerle por los sustitutos. Sustitutorio web, vamos a poner ese nombre. Listo. Con con esta directiva se va a crear la aplicación nueva, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tiene que crear unas estructuras que Angular va a reconocer y nos va a pedir también si vamos a trabajar con el routing o no. ¿Sí? Vamos repasando las preguntas que están haciendo. Y ya vamos a hablar de las directivas. No, ningún buscador requiere action. El action, recuerden chicos, el action es para tener variables globales. Ustedes conocen en programación estructurada, tenían variables globales. Es lo mismo. Tienes una variable en la cual puede cambiar de valor en cualquier situación. Para eso tenemos este concepto que nosotros habíamos mencionado, ¿no? Tenemos esas, si no lo repasamos. Vamos a ver. Esto quiero que lo tengan en cuenta, chicos. No se puede perder la forma de saber qué son los store, ¿sí? Los store, chicos, tómenlo como variables globales, ¿no? Entonces, la variable global no depende de un componente, ¿no? Más bien el componente puede traer el valor del store o puede cambiar ese valor de store, pero no le pertenece. Entonces, el action tenía una función, ¿no? Que es darle la posibilidad al componente de cambiar el store. Entonces, el action va a inyectar un valor
y va a haber un reductor que va a generar ese último estado, y ese último estado lo va a almacenar en el store. Y va a haber un selector, ¿sí? Nosotros tenemos un selector en el cual extraemos ese valor del store y se lo pasamos al componente, ¿sí? Entonces, cuando esta variable cambia en algún momento de estado, nosotros suscribimos una funcionalidad para que el componente cambie. Demos un comportamiento que se activa cuando esa variable se modifica, ¿no? De modo que el componente cualquier componente puede generar el cambio y los otros componentes que se hayan suscrito a ese cambio van a ver reflejados esa información. Puede ser un atributo o muchos atributos de ese objeto de la clase componente, ¿no? Entonces, ese valor tú puedes utilizarlo tal vez en el buscador, ¿no? Pero ese es tal vez. Normalmente el buscador no está sujeto, ¿no?, a este tipo de mecanismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que mencionaba en relación de las directivas, ¿no? Las directivas de Angular son de tres tipos, ¿no? Unas directivas que son a nivel de componentes, en las cuales esta es una directiva, el arroba, con el cual definimos que tengo tres tipos de elementos que conforman este componente, ¿no? Entonces, estas son directivas de componente. Tenemos un selector, que no es más que eh, una especie de indicador, ¿sí?, o identificador del, de nuestro componente para ser utilizado en todo el proyecto, ¿no? Puedo anidar un componente dentro de otros, ¿no? Luego un template de una URL, ¿no?, en el cual nosotros vamos a colocar cuál es el HTML que está relacionado a este componente y el de estilos, qué estilos se le pueden asignar a este componente. Normalmente se indican como tres archivos, ¿no? Uno donde está la declaración del componente, el HTML, la parte estructural y la parte de presentación, el style. Esa es la directiva de componente, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Miren, acá me ha pedido que se va a usar routing. Sí, vamos a usar routing. Vamos a usar SCSS. ¿Sí? Ok, chicos, por favor, hagan esto también ustedes, ¿sí? Creo que me sigan. Lancemos el new, se lo voy a escribir en la cláusula ng new sustitutorio web, y ahí va a crear varios directorios, ¿no? Que tienen ciertos, ciertos archivos definidos, ¿no? Acá, por ejemplo, el componente principal, vemos que tiene el componente HTML, que es la parte estructural, ¿no?, que tiene que ver con bueno, la estructura de la página web. El TypeScript, que ya viene la lógica, ¿no?, de la clase, el componente, y finalmente el SCSS, ¿no?, la parte de la presentación, ¿no? Entonces, como les había indicado, esas son las directivas relacionadas al componente en Angular. Entonces, ¿para qué sirven las directivas de componente? Para definir un componente, ¿sí? Ahí vamos a ver el arroba component. Ahora, existen otras directivas que son las estructurales. Son algunos de estas que vamos a utilizar. Hay más de estas. El NG4, el NG no son las únicas, pero las que estamos usando en el curso son estas, ¿no? Si ustedes quieren saber otras, pueden investigar en la página de Angular, ¿no? De Angular.io. Ahí están todas las estructuras. Estas directivas estructurales generan, bajo ciertas condiciones, la creación de segmentos, porciones de HTML, ¿no? Como son el NG4, si es iterativo, les mando una lista y por cada elemento va a generar una estructura, ¿no? O el NGIF, que muestra ese elemento si es que cumple con una condición, ¿sí? Esa es la forma de trabajo de estas estructuras. Y la última son directivas ya de atributo, en el cual se le asigna un específico, pero a nivel de elemento, ¿sí? Esto aplica a todo el componente, aplica solo y exclusivamente
a la estructura del HTML y este aplica solamente un elemento de HTML, ¿no? Ahí tenemos estas directivas, el ngModel, en el cual nosotros enlazamos mediante un atributo, ya, entre esta directiva y ngModel, un atributo del componente con un campo de entrada del HTML, por ejemplo, el input text, el password, un radio button, un select, ¿no? El src, que bueno, normalmente se utiliza para las imágenes, para darle una ruta. El ngClick para amarrar el evento, ¿sí? Enlazar el evento click del mouse para que invoque un método del componente, ¿no? Entonces tenemos esos tres formas de directivas. Cada uno tiene un fin específico, no comparten, los tres se complementan, ¿no? Algunos podrían decir, profesor, pero yo para solucionar algo solamente necesito las directivas de componente. Perfecto, puede haber que bajo cierta situación solamente requiere directivas de componente. En otros casos solamente directivas de componente y de atributos. Y en otras sí vas a necesitar los tres, ¿no? ¿Sí? Ahí en el PDF, no, en la presentación les he puesto algunos ejemplos, ¿no? De algunas directivas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el proyecto, acá, aquí todavía lo está instalando, ¿no? Sí, todavía está instalando el npm. Vamos a esperar un momento. Ok, vamos a ver. Mientras tanto, voy a estar abriendo ya el proyecto en Visual Studio Code, ¿no? Vamos a explicar esa parte de las directivas acá con un proyecto anterior. Mire, por ejemplo, aquí inicio tiene estas directivas. Miren, aquí está la clase, ahí está el arroba component, cual defino el selector, la URL donde está la plantilla del HTML y, y las URLs de estilo, ¿no? Que en este caso vendría a ser el component SCSS. Aquí está, acá le acabo de crear un modal, ¿no? En inicio component HTML tengo la estructura, ¿no? La estructura de la cual dispongo, ¿sí? Tengo entonces todo el elemento, ¿sí? Todas esas directivas se enlazan esta terna de archivos, ¿no? Y generan los tres a la vez, generan un componente, ¿sí? Ahora, dentro del HTML podemos tener algunas directivas estructurales, ¿no? Vamos a ver si acá tengo, miren, acá tengo un NGI, ¿no? Aquí estoy condicionando la creación de esta sección y todo su contenido si es que el mensaje es diferente de un espacio en blanco, ¿no? Entonces, este NGI forma parte de una directiva estructural que va a permitir la creación de un segmento o en el caso del foro, ¿no? De este NG foro, la creación de varios de estos divs, ¿no? Dependiendo de la cantidad de items que tiene esta lista de elementos, ¿no? Este arreglo de elementos. Y las otras que ya tienen que ver con atributos, directivas de atributos, en los cuales yo voy enlazando, ¿no? Por ejemplo, acá con el ngModel amarro este atributo con este input. Eso quiere decir que este atributo que está acá, que se llama cantidad, va a recibir los valores que yo le inscriba en este input text, ¿no? Entonces, eso me permite catalogar esos valores y no estar pensando en capturarlos mediante JavaScript. Ya los tengo disponibles, simplemente lo que me toca es utilizarlos, ¿no? Ahora, también existen los otros, que son estos atributos como click, que enlazan un evento,
con un método, ¿no? Por ejemplo, iterar elementos, cambiar mensajes, están aquí en inicio, ¿no? Aquí tenemos ese valor, cambiar mensaje, iterar elementos, ¿no? Son métodos de esta clase que definen el componente, ¿no? Entonces, tenemos esas dos formas, chicos, ¿no? Entonces, lo básico es que conozcan, ¿no? El ngForm, el ngModel, el ngIf, el click, son métodos básicos que ustedes deben de manejar, ¿sí? Vamos a ver si ha terminado. Realmente está demorando demasiado. Ok, no debía demorar tanto. Vamos a ver. Bueno, vamos a abrir el directorio. ¿Sí? Vamos a abrir el directorio. Ya debió de terminar. Pero no se muestra. Vamos a cargarlo. Sí, mientras tanto, bueno, esta parte de directivas, entonces ya lo marco como respondido. Sí, ahora vamos a hablar del buscador. Ok, a ver, vamos a ver si ya terminó. Bueno, al parecer sigue instalando paquetes. Ya ha creado todos los archivos, ¿no? Aquí está la 6. Aquí está el app component. Ok, vamos a ver. Sigue. Bueno, lo voy a detener, ¿sí? Bueno, al parecer ya está. Bueno, si nos falla, igual si es que en algún momento a ustedes les falla, y eso puede ocurrir, le falla instalar un paquete, lo único que ponen es npmi, ¿sí? Antes de eso, quiero hacer una aclaración. Hay un bug en las dependencias eh, que vamos a ver acá, ¿no? Acá tenemos el el RxJS. Vamos a desinstalar ese paquete. Entonces vamos a desinstalarlo con npm uninstall, uninstall y le pongo el nombre del paquete, ¿no? Que en este caso es RxJS. ¿Listo? Vamos a ejecutar esa sentencia. Y lo que hace es eliminar las dependencias que tiene y también esa dependencia que nosotros estamos colocando ahí. Vamos a actualizarle, vamos a ponerle una nueva. Entonces vamos a instalarle. Tenía el 6.6. Ya. Ahora voy a instalar esa dependencia y las dependencias que tengan. ¿Sí? Vamos a agregar entonces vamos a
Esperemos que lo descargue. Un momento, por favor. Ya lo tenemos y miren, ya lo he actualizado a la última versión, a 7.3, que no tiene ese error. Bien, lo primero que debemos hacer es inscribir algunas dependencias en el app component, no, en el app module, ¿sí? ¿Cuáles son esas dependencias? Miren, en el app module nosotros vamos a necesitar algunos módulos que asignar. Por ejemplo, el que manejen los formularios, ¿no? Los formularios que nosotros vamos a tener. Y también los HTTP client, ¿sí? Para hacer las invocaciones a nuestros servicios, ¿no? Hacer nuestros servicios del backend, ¿no? Vamos a importarlo. No me deja. Espera un momento. Bueno, en todo caso, vamos a desplegarlo directamente. Y aquí está el HTTP client module. Vamos a asignarlo. Y el de formulario, el forms. Si no, el NG model no les va a funcionar. Esto es para llamar a los clientes del backend, para convertirlo en un cliente backend, y este es para que puedas utilizar el NG model. Recuerden que cuando ustedes manden un parámetro, siempre deben tener el atributo name con valor, ¿sí? El otro, este acá es para generar utilizar el store module, ¿no? Módulo de store. ¿Listo? Ya lo tenemos. Entonces, ¿recuerdan vamos a ver, los servicios que hicimos el día de ayer? ¿No? Vamos a hacer un ejemplo de la búsqueda, ¿sí? De la búsqueda de estos diferentes productos que tengamos, ¿no? Esperar que cargue, ¿no? Entonces, vamos a requerir un buscador, ¿no? Un buscador de productos. Ya tenemos producto. Este no es. Vamos a buscar el otro. Este. El día del examen sustitutorio, no se olviden, en Resource agregan el script SQL, ¿sí? No se olviden de ese aspecto. Vale. ¿Qué otra pregunta más hay? En verdad, como les había mencionado en el examen final, puede hacer que su presentación no sea la adecuada, ¿no? O sea, la parte visual no sea muy bien trabajada. Lo importante es que funcione, ¿sí? Ya el tema ya de definición del estilo, tú puedes hacerlo ya cuando termines, asegures toda la funcionalidad. Entonces, no pierdan tiempo, chicos, en asignarle mucho tiempo al tema estético, ¿no? Como les dije, les puedo asignar un punto adicional, pero un punto comparado a los 3 4 puntos que vas a obtener para generar un componente que te resuelva una pregunta del examen sustitutorio, bueno, es incomparable, ¿no? Va a ser 3 veces más. Solo y exclusivamente si es que ustedes lo requieren, le colocan, ¿sí? No, no gasten esfuerzos en el final en hacer ello, ¿no? Es importante que lo sepan, sí, sí, chicos, pero tienen que definir prioridades al momento de generar, ¿no? Una solución. Ok, vamos entonces a crear un componente nuevo, ¿no? Vamos a ponerle un componente que se llame buscador. ¿Recuerdan cómo crearlo? ¿Sí? Voy a pasarles este segmento
Hay que agregar esto en los import. Sí, se los voy a pasar por el chat. Eso va en el import, recuerden. Y vamos a pasarle las dos rutas, ¿no? Hay que importar en el archivo. Recuerden, el archivo es app-module. Listo. Y ahora vamos a crear un componente que sea buscador, ¿no? Entonces vamos a poner ng generate, ¿sí? Generar componente, ¿sí? Generate component, y ahora vamos a ponerle buscador. Ahora sí, lo generamos. Vamos a ver la creación de estos. Bueno, en verdad genera 4 archivos y actualiza el app module. Si se dan cuenta aquí, eh, ng module en la parte de declaración agregado buscador componente y lo importado. Y aparte de eso nos ha creado un directorio con esos 3 archivos. Este no lo usamos, ¿no? Esto es para hacer pruebas, para hacerle testing. Nosotros no estamos haciendo, no estamos testeando, deberíamos, pero ya se vuelve más complejo el curso. Bien, ya lo tenemos, entonces vamos a levantar nuestro controlador. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ID? Vamos a finalizar. Bueno, vamos a volver a abrir. Este archivo. Vamos a abrir el otro proyecto. Este de aquí simplemente lo vamos a detener. Ya. Este es el proyecto que hicimos ayer. Teníamos el de autenticar, agregar y buscar producto, ¿no? Entonces, vamos a usar este buscador, ¿no? Vamos a ver este buscador. Recuerden que este buscador, vamos a ver acá en el nuevo implement, busca por nombre de producto, nombre de marca y por los precios, ¿no? Bien, entonces, vamos a generar ese, ¿no? Vamos a generar ese elemento. Entonces, necesitamos buscar por nombre. Bueno, vamos a colocarle primero, vamos a ponerle un input. ¿Sí? Este input es de tipo text, ¿no? Aquí está, vamos a ponerle un nombre. Esto es marca producto. Vamos a ponerle así. Producto. No, nombre productos. Nombre producto. El ID podemos tomar el mismo valor. ¿No? Vamos a colocarle el mismo. Vamos a repetir. Este ya va a ser el nombre de marca. El nombre de marca. Luego de eso, veamos. Tenemos el precio, ¿no? Precio, ¿no? Entonces, un input también acá le vamos a poner precio, precio mínimo y precio máximo. Listo. Tenemos los elementos. Bien. Entonces necesito atributos que contengan esos 3 elementos, esos 4 elementos, ¿no? Entonces vamos a generarlo acá en buscador. Vamos a crearle esos elementos, ¿no? Como recuerden, esta es una sintaxis un poco diferente al momento de definir un atributo. Hay que colocarle primero el identificador, ¿no?
Entonces le vamos a poner el nombre, producto. Este va a ser de tipo string, entonces le ponemos tipo string. Ahí está. Vamos a inicializarlo con un valor, ¿no? Listo. Vamos a repetirlo para marca, ¿no? Acá vamos a ponerle marca. Y ahora vamos a ponerle precio mínimo. Este va a ser en tipo number. Vamos a iniciar con 0. Y un precio máximo, ¿no? También lo vamos a inicializar con 0. Listo, entonces cada uno de estos elementos lo tenemos que enlazar mediante una directiva, ¿no? ¿Cuál era esa directiva? ¿Recuerda? Aquí está, ¿no? ngModel. Esta es la directiva. Con esa directiva vamos a enlazar este elemento HTML con el atributo con el cual se corresponde, que en este caso sería nombre producto. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer con los otros. Vamos a enlazar ese elemento. Bien, este es nombre marca, precio mínimo y precio máximo. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, estos son números, entonces normalmente se le pone no que sea texto, sino va a generar un string, sino va a ser un number. Listo. Son tipos numéricos. Ok, ya lo tengo. Vamos a repetir, ¿no? Cada uno de estos elementos. Aquí ustedes pueden ver qué valores tienen, ¿no? Vamos a colocarle acá. En un párrafo diferente para que ustedes puedan notar que está trabajando la asignación de esos valores, ¿no? Ok. Miren, vamos a levantar el servicio. Recuerden que se levanta con ng-serv, ¿no? Vamos a levantarlo y vamos a verlo mientras vamos ingresando qué valores se disponen, ¿sí? Pero antes de eso me falta poder enlazarlo, ¿no? ¿Cómo yo puedo enlazar este valor con un elemento de una URL, ¿no? Eso se utiliza con el apps routing. Aquí está, mira, apps routing. Ahí en rutas vamos a ponerle ese componente, ¿no? Ponerle una entrada. Recuerden que todo esto es en formato JSON. Vamos a ponerle primero el path que es la URL. Vamos a colocarle buscador, ¿no? Buscador. O sea, esa es la palabra. Puedo ponerle el valor que yo quiera, en verdad, ¿sí? Y luego vamos a relacionar el componente. Y el componente que tengo es buscador, ¿no? Buscador, componente. Listo. Ya lo tengo. Ahora sí, vamos a levantar el servicio. ¿Sí? Por favor, chicos, vuelvan a ingresar. ¿Sí? Esta reunión va a terminar. La misma URL, por favor.